Sí, está conectado, ¿no? Una breve reseña de historia académica. El doctor Gotland es doctor en fisiología y patología de la nutrición, que es un área que se ha desarrollado en la Universidad de Francia, y en el año 1992 llega a Chile, como extranjero, se incorpora al INTA, al laboratorio de gastroenterología, y su área de estudio está enfocada en la fisiología digestiva, un poco más, digamos, alejado también al desarrollo del método explorativo, ¿cierto?, del sistema digestivo, método no invasivo. Y en lo que más nos compete a nosotros, estaba también estudiando la microbiota intestinal, siempre, ¿cierto?, conectado con la fisiología digestiva, y evaluando específicamente el efecto de prebióticos y de probióticos sobre la microbiota. Actualmente, el doctor Gotland estuvo más o menos 20 años en el INTA, y ahora en el 2013 se incorporó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, específicamente al Departamento de Nutrición, y nos va a presentar entonces su investigación. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con usted. La primera vez que participo a esos coloquios, así que es realmente muy grato estar aquí. Voy a hablar entonces del tema que estamos desarrollando desde hace como unos 10, 12 años. La mayoría de los trabajos entonces que le voy a mostrar en realidad son estudios que se han realizado en el INTA. Hace solamente un año que estoy en la Facultad de Medicina, entonces aún no tenemos muchos resultados obtenidos allá. ¿Okay? Bueno, voy a hacer una breve introducción sobre la microbiota intestinal en términos general. Posteriormente voy a hablar, entonces, voy a presentar algunos resultados de ensayos clínicos que hemos desarrollado en el INTA utilizando entonces prebióticos y probióticos, principalmente en poblaciones pediátricas. En una tercera parte voy a presentar algunas diapositivas específicamente sobre aspectos más tecnológicos de selección de cepas probióticas que hemos realizado en el laboratorio, y finalmente le voy a mostrar 2 o 3 diapositivas sobre qué estamos haciendo actualmente, más particularmente entonces orientado hacia el problema de la obesidad. Bueno, la microbiota intestinal del ser humano es un ecosistema complejo, comprende más de 1000 especies de bacterias distintas. La mayoría de ellas no son cultivables, y además existe una gran cantidad de levadura y de virus, pero que aún quedan sin mucho estudio, en realidad no se conoce muy bien, ¿ya? Se considera que existen más de 10 veces más bacterias en el tubo digestivo que de células que componen el propio cuerpo humano, y si uno habla no de células, pero de genes, en realidad el microbioma, es decir, el genoma asociado a la microbiota intestinal, es 100 a 150 veces más importante que el propio genoma humano. La microbiota intestinal ha coevolucionado con su huésped, el ser humano, durante cientos de miles de años, formando entonces lo que puede ser considerado como una estrecha simbiosis, es decir, que el ser humano le entrega un nicho ecológico y nutrientes a esta microbiota para que pueda desarrollarse, y ella en intercambio entonces desarrolla actividades fisiológicas que son de interés para el huésped, porque el huésped ya no lo está desarrollando. Por ejemplo, es capaz de sintetizar vitaminas que pueden ser aprovechadas por el ser humano, o puede también fermentar o metabolizar nutrientes que no son metabolizables por el ser humano. Es el caso, el paradigma de eso es la fibra dietética. ¿Okay? Actualmente la microbiota es considerada como un órgano más de nuestro cuerpo, y como tal puede ser trasplantado como un riñón, como un corazón, ¿ya? Y eso se realiza principalmente en el caso de los sujetos que tienen infecciones reiterativas con Clostridium difficile, o con sujetos que tienen enfermedades de Crohn,
ya que se sabe que en este tipo de patología existe una alteración importante de la microbiota y más particularmente de la microbiota asociada a la mucosa. Se considera que hay 3 filos bacterianos que dominan la microbiota intestinal. Los firmicutes, que representan alrededor de 40 a 60% del total de la bacteria presente en el tubo digestivo, los bacteroidetes, que representan 20 a 40%, y las actinobacterias, entonces, que representan un poquito más del 10%. Entonces, los lactobacilos y las bifidobacterias, que se utilizan generalmente como probióticos, pertenecen, entonces son géneros bacterianos que pertenecen respectivamente a los firmicutes y a las actinobacterias. ¿Cuál es la función de la microbiota intestinal? 2 funciones importantes, una función metabólica y nutricional, está a cargo de la regulación del pH y del potencial redox intraluminal a nivel colónico. Esta puede metabolizar los ácidos y pigmentos biliares, el colesterol, los polifenoles dietarios, puede sintetizar amoníaco, metaboliza xenobióticos, es decir, fármacos subcontaminantes que están presentes en alimentos, puede sintetizar vitaminas como vitaminas del grupo B, vitamina K, ácido fólico, y sobre todo está a cargo del rescate colónico de energía a partir de la fibra dietética, es decir, que a partir de fermenta esta fibra generando ácidos grasos volátiles como el acetato, el propionato o el butirato, que van a ser absorbidos por la mucosa colónica, entonces rescatando energía que si no se perdería en las deposiciones. Este mecanismo de rescate colónico no es trivial en realidad porque en el ser humano se estima que representa el 7 al 10% del aporte calórico diario en un individuo. ¿Cómo se distribuye la microbiota intestinal en el tubo digestivo? En realidad no está no se distribuye en forma homogénea en el tubo digestivo, sino que existe una gradiente próximo-distal de microorganismos. Es decir, que en los segmentos proximales del tubo digestivo a nivel duodenal tenemos concentraciones bajas, entre 100 a 1000 microorganismos por ml de contenido duodenal, y esta concentración entonces va a ir aumentando paulatinamente a lo largo del tubo digestivo, de tal forma que a nivel ideal tenemos concentración del orden de 10 elevado a 7, 10 elevado a 8 microorganismos por ml de contenido ideal. Y una vez que pasamos la válvula ileocecal que une el ileón terminal con el ciego, entonces se disparan los recuentos de microorganismos y tenemos concentraciones entonces, que pueden alcanzar 10 elevado a 11 a 10 elevado a 12 microorganismos por gramo de contenido colónico. Es importante notar que paralelamente a esta gradiente de concentración de microorganismos, también tenemos una gradiente de permeabilidad epitelial. ¿Ya? La permeabilidad epitelial está definida principalmente por la permeabilidad de las tight junctions o de las uniones estrechas, es decir, aquellas uniones que unen los enterocitos entre sí, adentro del epitelio intestinal, en su parte apical. Lo que define entonces principalmente la permeabilidad del epitelión es esta vía paracelular que pasa a través de las uniones estrechas. En los segmentos entonces proximal del tubo digestivo a nivel duodenal tenemos un epitelio que es muy permeable, lo que permite entonces transporte muy eficiente de agua y de electrolito, lo que es importante particularmente cuando llega el quimio gástrico a nivel duodenal, y esta permeabilidad entonces va a ir disminuyendo a lo largo del tubo digestivo hacia llegar al colon, o tenemos un epitelio que es muy impermeable. Eso es importante porque obviamente que este epitelio colónico tiene que hacer frente, es una membrana que mide solamente 10 micrómetros de grosor, de espesor, y separa entonces el medio interior, que es estéril, del medio intraluminal, que contiene esta alta densidad de microorganismos. ¿Ya? Y eso sobre una superficie que es equivalente a 100 metros cuadrados. Les recuerdo que la mucosa intestinal es la mucosa más extensa
del organismo, es decir, que si pudiéramos aplanar totalmente esta mucosa, obtuviéramos una superficie de alrededor de 400 metros cuadrados, es decir, el equivalente de un terreno de tenis. Y además de esta gradiente de microorganismos y de permeabilidad, tenemos una gradiente también de células inmunes a lo largo del tubo digestivo. Es decir, que en los segmentos proximales del intestino, la densidad y el tamaño tanto de los folículos linfoides como de las placas de Peyer, que son mega agregados de esos folículos linfoides, entonces es menor que en los segmentos distales y en particular en el colon, où las placas de Peyer aquí son mucho más importantes en tamaño y en densidad de célula. Entonces, esos tres parámetros en realidad son importantes porque son aquellos que determinan principalmente lo que es la homeostasia del ecosistema digestivo. Es decir, debe haber un equilibrio armonioso entre la microbiota intestinal, el sistema inmune local y la integridad del epitelio intestinal, o lo que se llama la función intestinal de barrera, para que funcione entonces adecuadamente nuestro tubo digestivo. Cuando hay una alteración de uno de esos componentes, entonces eso repercute inmediatamente sobre los demás componentes de este trío, y eso entonces se observa en un gran número de situaciones patológicas, tanto situaciones digestivas como sistémicas. Por ejemplo, en el caso de los sujetos que tienen diarrea o constipación, que presentan un síndrome de intestino irritable, que tienen alteraciones de la motilidad intestinal, aquellos que padecen de enfermedad inflamatoria crónica del intestino, cáncer colorectal u úlcera gastroduodenal. En toda esa situación tenemos una alteración de esos tres componentes y un desequilibrio de la homeostasia del ecosistema digestivo. Pero también eso se observa en situaciones que afectan el sistema inmune como alergia, artritis, patologías autoinmunes como la diabetes de tipo 1 o la esclerosis múltiple, en patología metabólica como la obesidad o la diabetes de tipo 2 y en otras situaciones, entonces como en el caso de los pacientes críticos o en sujetos que tienen alteración de su sistema nervioso central, como es el caso de los sujetos autistas. ¿Ya? Recuerdo que antes se hablaba del eje cerebro-intestino y actualmente se está hablando del eje cerebro-intestino-microbiota, es decir, que forman un conjunto. Entonces, los probióticos y los prebióticos en realidad pueden ser considerados como ingredientes alimentarios que pueden, entonces, en cierta medida, modular o restablecer el equilibrio del ecosistema digestivo. ¿Cómo se definen probióticos y prebióticos? Los probióticos son microorganismos vivos que cuando son consumidos en cantidades adecuadas, entonces confieren al huésped un beneficio para su salud, mientras que los prebióticos son componentes alimenticios no vivos cuyo consumo confiere un beneficio para la salud del huésped en asociación con la modulación de la microbiota. ¿Okay? Esta definición de prebiótico en realidad ha sido ampliada. Anteriormente se consideraba solamente prebiótico los carbohidratos no digestibles, es decir, principalmente la fibra dietética soluble y parte de la fibra dietética insoluble. Y actualmente, en realidad, esta definición ha sido ampliada porque uno se ha dado cuenta que existen otros componentes de las dietas que también pueden modular la microbiota. Es el caso, por ejemplo, en el recién nacido de los nucleótidos que están presentes en la leche maternal y que tienen una capacidad de estimular el crecimiento de bifidobacterias en el tubo digestivo del recién nacido. Entonces, esos probióticos, cabe destacar que son el sector que más rápidamente crece en el campo de los alimentos funcionales. Los alimentos funcionales son aquellos alimentos
que pueden entonces impactar la salud del ser humano más allá de su contenido en nutriente básico, es decir, que son ricos en compuestos bioactivos que tienen la capacidad de reducir el riesgo de desarrollar varias patologías. Bueno, tomar un poquito de agua. Bueno, cuando llegué al INTA en el año 92, me integré entonces en el laboratorio de gastroenterología pediátrica, y este laboratorio en realidad que bajo la dirección del doctor Oscar Brunzer, que es pediatra, entonces tenía ya una historia de trabajo en la parte de microbiota. En particular, esos estudios son bastante interesantes. Mostró que en sujetos, tanto niños como adultos, que viven en condiciones deficientes de higiene, entonces esos sujetos tienden a presentar una mayor prevalencia de sobrecrecimiento bacteriano intestinal y también una mayor prevalencia de portaje asintomáticos de patógenos como Escherichia coli enteropatógeno, Campylobacter jejuni, Salmonella shigella, etc. Es decir, que en esos individuos transitan todos esos patógenos a través de su tubo digestivo, pero sin tener repercusiones clínicas. En esos sujetos, esta situación en realidad induce alteración en la morfología del epitelio intestinal, como vieron a través de análisis histológicos de biopsia intestinal tomado en sujetos que viven en esas condiciones, y eso impacta entonces la absorción intestinal de carbohidrato y de proteína, por lo cual los niños que viven entonces en esas condiciones tienen más riesgo de caer en un estado de desnutrición. Posteriormente hicieron varios estudios, ensayos clínicos. Les voy a citar dos de ellos porque me parecen interesantes. El primero, en realidad, trataron entonces administraron más bien fórmulas lácteas enriquecidas en hierro en esos niños, con el objetivo entonces de mejorar su estatuto en hierro y de reducir entonces la prevalencia de anemia. Pero lo que observaron en realidad es que esas fórmulas suplementadas en hierro entonces tenía un efecto negativo a nivel digestivo, ya que aumentaba por una parte el portaje asintomático de enteropatógeno y que por otra parte aumentaba también la incidencia de diarrea. Y eso entonces fue obviamente el origen de una pelea entre los gastroenterólogos y los hematólogos, ¿ya?, del INTA. Y al contrario, en otro ensayo clínico, lo que hicieron es administrar a esos niños una leche acidificada que contenía Lactobacillus helveticus, y el efecto en realidad fue un efecto contrario, es decir, que la administración de este producto redujo el portaje asintomático de enteropatógeno en esos niños y por otra parte redujo la incidencia de diarrea. ¿Okay? Entonces, en realidad, en relación con ese problema de deficiencia de higiene, posteriormente nos interesamos a un patógeno que coloniza en forma específica la mucosa gástrica del ser humano y que es Helicobacter pylori. Les recuerdo que Helicobacter pylori entonces es una bacteria gram negativa y que está reconocida como siendo el factor etiológico de la úlcera gastroduodenal y un factor de riesgo para el desarrollo a largo plazo de linfoma o de adenocarcinoma gástrico. Obviamente que eso es muy importante en un país como Chile, que tiene la segunda o la tercera tasa de cáncer gástrica más alta en el mundo. Se sabe que la colonización gástrica por Helicobacter pylori se hace en forma más intensa y más temprana en la vida en los sujetos que viven en condiciones de higiene deficiente. ¿Okay? Nosotros realizamos un estudio en el año 2003, más o menos, y lo que observamos en realidad es que la prevalencia de Helicobacter pylori en función de la edad de los niños que analizamos, en este caso son alrededor de 330 niños que fueron analizados, utilizando entonces un test que utiliza urea marcado con carbono 13. Le voy a explicar rápidamente la base de este test.
se administra entonces a los sujetos, a los niños, en este caso urea marcado con un isótopo estable, que es el carbono 13. Si el niño está colonizado por Helicobacter, entonces la ureasa de Helicobacter va a hidrolizar la urea, liberando entonces amonio y el dióxido de carbono marcado con el carbono 13, el cual difunde a través de la mucosa gástrica, pasa a la circulación y se excreta a nivel pulmonar. Entonces, lo que uno evalúa en este caso es el enriquecimiento del dióxido de carbono del aire respirado en carbono 13 en relación con el carbono 12, utilizando entonces un espectro de masa de relación isotópica. ¿Okay? Entonces, utilizando esta técnica que tiene la ventaja que es totalmente no invasiva, que se puede hacer en formas repetidas en niños o en cualquier persona, entonces observamos que en realidad prácticamente 50% de los niños de 6 años estaban colonizados por Helicobacter pylori y que posteriormente los niños de 7 a 10 años el 70% de ellos eran colonizados y esta prevalencia entonces subían aún más en los niños mayores de 11 años. Obviamente que en este caso todos esos niños son asintomáticos, entonces es imposible tratarlo con antibiótico, aun si el hecho de ser colonizado con esta bacteria puede aumentar su riesgo de desarrollar a largo plazo o una úlcera gástrica o un linfoma o un adenocarcinoma gástrico. ¿Okay? Esto, la mayoría de los sujetos que son colonizados por este patógeno, entonces desarrolla una gastritis asintomática que permanece como tal durante la vida del individuo. Solamente una proporción ínfima de ellos, entonces, van a desarrollar esas complicaciones. El problema del tratamiento es que no es 100% eficiente. Hay presencia de resistencia antibiótica en las cepas de Helicobacter. Hay una mala compliance de los pacientes debido al alto costo del tratamiento y también al hecho que tiene muchos efectos adversos. Y los niños que son sintomáticos y que son tratados se recolonizan rápidamente, pues están evolucionando en un ambiente generalmente familiar donde está presente Helicobacter pylori. Entonces, hay una necesidad de soluciones alternativas de bajo costo que permitan el manejo a gran escala de las poblaciones de riesgo que son colonizadas por este patógeno. Entonces, una posibilidad es el uso de compuestos bioactivos presentes en la dieta que pueden interferir con el Helicobacter pylori. Y en este caso, hay dos posibilidades que le voy a citar. Uno son los probióticos. Algunas cepas probióticas tienen la capacidad de producir bacteriocinas y hay múltiples estudios in vitro que muestran que esas cepas productoras algunas cepas productoras de bacteriocina, entonces, pueden inhibir el crecimiento del Helicobacter pylori. Y otros compuestos son fitoquímicos, es decir, compuestos que están presentes en las plantas como los polifenoles. ¿Okay? Entonces, hicimos un primer estudio en el cual evaluamos el efecto de dos productos, cada uno conteniendo una cepa distinta probiótica. Una era un Lactobacillus johnsoni, es NSC 533, y el otro Lactobacillus paracasei, ST11. Y realizamos este ensayo clínico. Entonces, en 272 niños colonizados por Helicobacter pylori entre 6 y 15 años de edad, que fueron distribuidos en 5 grupos. Entonces, los 2 grupos tratados, más su control respectivo, su placebo respectivo, más un cubo control que utilizaba el vehículo del producto que contenía esas cepas probióticas. ¿Okay? Los niños tenían que tomar 160 cc por día de los productos durante 4 semanas. Se le realizó entonces un UBT, un test de detección de Helicobacter con urea marcado con C13, antes y al final del estudio. Lo que se observa, aquí tenemos los resultados, como la diferencia entre los resultados del test que fue realizado después del tratamiento menos el test que fue realizado al inicio del tratamiento. ¿Ya?
En este caso, el único grupo para el cual se observó una diferencia significativa, es decir, una disminución de la actividad ureásica medida a través de este test, que es un reflejo en realidad de la densidad de Helicobacter presente en el estómago, es el grupo que consumía entonces la cepa viva de Lactobacillus johnsoni NSC 533. Mientras que en los otros grupos entonces no observamos ningún efecto. Y lo que era interesante en realidad es que observamos que había una correlación entre la disminución observada con el tratamiento con el probiótico y la intensidad de la colonización a nivel inicial. Es decir, que aquellos niños que eran más colonizados al principio del estudio eran aquellos en los cuales se observaba la mayor disminución inducida por el tratamiento con el probiótico. En términos promedio, digamos que el efecto fue de toda manera bastante moderado, es decir, que observamos solamente una disminución del orden del 11% de los valores iniciales del VT en el grupo entonces, que consumía este probiótico. Entonces, posteriormente, nos preguntamos si en realidad era posible de aumentar este efecto de esta cepa utilizando entonces la administración de una mayor dosis de este probiótico. Entonces realizamos un pequeño ensayo piloto en 12 voluntarios adultos asintomáticos colonizados por Helicobacter. En este caso, entonces consumieron 80 cc de un producto que contenía la cepa probiótica cada 2 horas durante 14 horas, es decir, un total de 640 cc por día, y eso durante 2 semanas. Y se le realizó entonces un VT al inicio y después del final de la primera y de la segunda semana. Y lo que observamos es en realidad bastante similar a lo que observamos con el estudio anterior, pero en este caso entonces la disminución inducida por este tratamiento, esta administración repetida del probiótico, entonces fue mayor. Tuvimos una disminución del 40% de los valores iniciales del VT. Entonces tenemos un probiótico en realidad que parece que tiene un efecto frente a Helicobacter pylori, y en realidad teníamos acceso entonces a otro producto a través de una empresa que se llama CranChile, que cultiva y produce jugo de cranberry entonces en la zona de Valdivia. El cranberry es una baya que se caracteriza por su alto contenido en vitamina C y su alto contenido de proantocianidinas. Las proantocianidinas son polímeros de flavan 3 oles, principalmente de epicatequinas y catequinas. ¿Okay? Son taninos condensados en realidad. Hay varios estudios in vitro que muestran que estas proantocianidinas del cranberry tienen la capacidad de inhibir la adhesión, por ejemplo, de Escherichia coli uropatogénico a células del epitelio urinario. Son capaces de inhibir la adhesión de Streptococcus mutans al esmalte de los dientes en la boca, y también son capaces de inhibir la adhesión de Helicobacter pylori a células gástricas en cultivo. Entonces, en realidad parecía un buen candidato a un compuesto bioactivo que también pueda tener un efecto sobre Helicobacter pylori. Entonces nos preguntamos si en realidad la administración de esos dos compuestos bioactivos a niños, compuestos bioactivos que actúan sobre este patógeno a través de mecanismos distintos, uno a través de la bacteriocina, el otro a través de proantocianidinas, entonces si pudiéramos observar un efecto aditivo o sinérgico. Entonces, hicimos otro ensayo clínico, en este caso en 295 escolares de distintas escuelas de la comuna de Macul, de 6 a 16 años, colonizados por Helicobacter, y entonces esos niños fueron repartidos al azar entre 4 grupos. Un grupo que recibía entonces el jugo de cranberry fresco y el probiótico vivo. El segundo, el probiótico y el placebo vivo y el placebo del jugo de cranberry. El tercero, el placebo del probiótico, es decir, el probiótico muerto más el jugo fresco. Y el cuarto, entonces, que era el control que recibía ambos placebos.
y eso durante 3 semanas, a razón entonces de 80 cc del probiótico y de 200 cc por día del jugo de cranberry. Y se le realizó a esos niños entonces un VT al inicio del estudio, al final del tratamiento y además en los niños que se negativizaron durante el estudio, le repetimos el test un mes después del final del tratamiento y sin, entonces, como un mes de washout, en realidad sin tratamiento. Y lo que observamos es lo siguiente, que en realidad en los niños que recibían el jugo de cranberry tuvimos alrededor de 12% de negativización, es decir, de probable erradicación de Helicobacter. En el grupo que recibía el probiótico, esta tasa de erradicación era más o menos lo mismo, y aquellos que recibían ambos productos, entonces la tasa de erradicación subía a más de 20%. Si bien esas tasas son superiores a la observada en el grupo control, en realidad no se pudo observar una diferencia significativa entre este grupo y esos dos grupos, por lo cual no podemos decir que realmente existe un efecto sinérgico. Posteriormente, entonces, un mes después de haber terminado el tratamiento, repetimos el breast test en los niños negativos y lo que observamos en realidad que el 20% de los niños el 20% de los niños que eran negativos, entonces, al final del tratamiento, permanecían negativos después de un mes sin ser tratado con el probiótico. ¿Ya? Es decir, que el 80% restante se recolonizó con el Helicobacter. Pero en realidad eso puede ser grave en el caso de un tratamiento antibiótico. Uno no puede seguir dando el antibiótico durante mucho tiempo a los niños, pero en este caso preciso se trata entonces de alimentos, por lo cual en realidad no hay ningún problema en poder seguir dando en forma regular esos probióticos o este jugo de fruta a esos niños de manera a mantener niveles bajos de densidad de Helicobacter en su estómago. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Vamos a seguir utilizando la misma cepa probiótica, que es Lactobacillus johnsoni NSC 533, y eso es un estudio que hemos realizado para evaluar entonces cómo permanecía esta cepa en el tubo digestivo del consumidor y cómo esta cepa podía modular la microbiota del consumidor. En este caso, entonces, se diseñó el siguiente estudio. Tenemos un periodo basal sin consumo del probiótico, un periodo de consumo de 3 semanas. En la primera semana toman 100 cc del probiótico, la segunda 200, la tercera 500, y posteriormente entonces se detiene la administración del producto y tenemos un periodo post-ingestión. Entonces regularmente durante este tiempo se toman muestras de deposiciones en esos sujetos y lo que se midió entonces es los niveles de lactobacilos totales excretados, la excreción fecal del probiótico y en este caso en el último producto que se le administró a los sujetos, este producto fue adicionado por esporas de Bacillus thermophilus que se utiliza en este caso como un marcador de tránsito intestinal. ¿Okay? Entonces lo que observamos es que en realidad la administración del producto no modifica en forma importante los niveles totales de lactobacilos. Efectivamente se puede observar una excreción fecal del probiótico y a mayor consumo del producto, entonces mayor excreción fecal vamos a tener, pero a partir del momento où detenemos la administración del producto, entonces pueden ver que la excreción fecal va a disminuir lentamente y lo hace en forma paralela a la excreción fecal de esas esporas que son marcadores de tránsito, es decir, que en realidad es una eliminación pasiva siguiendo los movimientos del tubo digestivo, hasta entonces terminar con esta excreción. En realidad en algunos sujetos entonces la excreción permaneció mucho más tiempo que en otros, hasta algunos excretaron el probiótico 50 días después del final de la ingestión del producto.
También, entonces, a partir de esas muestras fecales, evaluamos distintas poblaciones bacterianas, utilizando, entonces, hibridización in situ con sonda fluorescente, acoplado con citometría de flujo, y lo que miramos específicamente eran las poblaciones de bacteroides, de Eubacterium rectale, de Fecalibacterium braunitzi, de Bifidobacteria, lactobacillus, del clúster de Clostridium histolyticum y de Atopobium. En realidad, quiero enfocarme principalmente sobre los niveles de Bifidobacteria. Pueden observar que en realidad la administración de este lactobacilo tiende curiosamente a aumentar a nivel fecal las concentraciones de Bifidobacteria. Apenas hay una tendencia fuerte, el P es 0,07. Entonces, eso es bastante interesante porque es como si el lactobacillus, el probiótico, tuviera en realidad un efecto de tipo prebiótico, es decir, que va a estimular poblaciones de bacterias a nivel colónico que son beneficiosas para la salud del individuo. Y eso en realidad es un resultado que observamos también en otro ensayo clínico, en este caso realizado en lactante, que recibían fórmulas lácteas, entonces que estaban enriquecidas o en probióticos, este mismo Lactobacillus johnsoni, o con prebióticos. Y en este caso observamos también que la administración de este probiótico, de este Lactobacillus, aumentaba entonces los niveles fecales de Bifidobacteria. En realidad, cuando publicamos eso, dijimos que en realidad este probiótico ejercía un efecto de tipo prebiótico en esos individuos. Lo que es bastante interesante es que posteriormente se publicó la secuencia del genoma de este Lactobacillus johnsoni NSC 533 y entre las anotaciones que están hechas en este paper, entonces se cita que Lactobacillus johnsoni, entonces esta cepa específicamente, expresa un fructosiltransferasa que está involucrada en la síntesis de moléculas de tipo fructano, es decir, de moléculas parecidas a la inulina, que es un prebiótico común y corriente, digamos, y que utiliza aparentemente esos fructanos como factores de adhesión. Entonces, es probable que Lactobacillus johnsoni, cuando se muere y llega al colon, entonces que las bifidobacterias puedan utilizar los fructanos que están presentes en la superficie de este probiótico y que eso pueda estimular entonces el crecimiento de esta población bacteriana. Bueno, otro tema que nos interesó bastante era la posibilidad de poder disminuir la incidencia de infección respiratoria aguda que ocurre entonces durante el invierno en niños. En realidad, había varios estudios publicados en los años 2009-2008 que mostraban que algunas cepas entonces podían estimular la inmunidad sistémica y eso se traducía, entonces en particular en sujetos ancianos, en una disminución de la incidencia de episodios de infección respiratoria aguda. Entonces, realizamos un estudio en 398 preescolares de jardines entonces, de la comuna de Macul y estos niños fueron randomizados en dos grupos, un grupo que recibía un placebo y el otro entonces un probiótico, y en este caso el probiótico era Lactobacillus rhamnosus HN 001. ¿Okay? Aquí tenemos entonces el flowchart del estudio de los sujetos y entonces lo que se midió era la aparición de episodios de infección respiratoria aguda, alta o baja, y en un subgrupo de niños entonces se le tomaron muestras de deposiciones para determinar la concentración de inmunoglobulina A secretora y muestras orofaringeas para medir entonces la aportación de patógenos como Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae o Streptococcus pyogenes. En realidad, los resultados de este estudio fueron bastante decepcionantes porque en realidad aquí tienen el total de los números de episodios de infección respiratoria aguda por clase de edad en esos niños en ambos grupos
y no hemos visto ninguna diferencia. Ahora, en este estudio el cálculo muestral se hizo tomando en cuenta un promedio de 3 episodios de IJA por niño durante el invierno. En realidad, durante este invierno fue bastante suave y los niños tuvieron en promedio un episodio, entonces eso probablemente indica que este estudio tiene una falta de potencia que podría explicar los resultados negativos, digamos. Tampoco vimos un resultado sobre la aportación de esos patógenos a nivel orofaringea. En realidad, lo único que observamos positivo fue el aumento de los niveles de IgA secretora a nivel fecal con la administración de este probiótico, lo que confirma en realidad que puede estimular la inmunidad a nivel digestivo. ¿Qué hora es? ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Falta cuánto? ¿10 minutos? ¿20 minutos? Ah, ya, estaré. Bueno, eso es otro estudio que hemos realizado en el cual quisimos ver si el hecho de enriquecer fórmulas infantiles con prebióticos, en este caso es una mezcla de inulina con oligofructosa, entonces puede contribuir a restablecer la microbiota intestinal del niño cuando está sometido a un tratamiento antibiótico. Entonces tomamos 140 niños que tuvieron un tratamiento antibiótico asociado a un episodio de IJA, de infección respiratoria, por una semana, y entonces hicimos un recuento de bacterias totales en las deposiciones de esos niños antes y después del tratamiento antibiótico. Y una vez entonces que terminaba con el tratamiento, esos niños estaban randomizados en 2 grupos, un grupo control, un grupo que recibía la fórmula entonces adicionado con prebiótico. Y lo que se observó que en realidad aquellos que reciben la fórmula control, entonces tenemos una disminución significativa de los niveles de bifidobacterium fecales, mientras que en aquellos que reciben la fórmula con prebiótico, entonces los niveles de bifidobacterium permanecen o aún están aumentando. Entonces, posteriormente tomamos las mismas muestras fecales de los niños que habían recibido la antibioterapia y en un subgrupo lo que hicimos entonces es evaluar la diversidad de las especies de bifidobacterias que componen la población total de bifidobacterias en esas muestras. Eso se analizó entonces a través de PCR y posteriormente realizando electroforesis en gradiente de temperatura sobre los amplicones obtenidos por PCR. Y lo que se observó en este estudio es que en realidad la diversidad de las especies de bifidobacteria en los niños que son tratados por antibiótico disminuyen en forma significativa. Por ejemplo, aquí tenemos las distintas especies, entonces en blanco son los niños no tratados, comparado con aquellos que están en gris son los niños tratados con amoxicilina. Entonces pueden ver que, por ejemplo, aquellos niños tratados con un antibiótico desaparecen la especie Bifidobacterium adolescentis y también Bifidobacterium breve y disminuye en forma significativa las cepas de Bifidobacterium bifidum, mientras que aparece esta cepa de, no logro leer lo que es. ¿Okay? Pero en términos generales tenemos una menor diversidad de bifidobacterias en el intestino de esos niños tratados con antibióticos. Bueno, hicimos en realidad un montón de estudios con probióticos comerciales y en realidad un problema de esos productos es que son muy caros, es decir, que son difícilmente accesibles por la población que más lo necesitaría porque viven en condiciones de higiene menores, digamos. Entonces quisimos realizar un estudio para tratar de seleccionar cepas probióticas locales a partir entonces de un pool de lactobacillus que teníamos. La mayoría entonces recuperado a través de los ensayos clínicos que habíamos realizados en el laboratorio
en niños o en adultos sanos, otros a partir de muestras de quesos artesanales de cabra que estudiamos en el marco de un proyecto FIA que tuvimos anteriormente. Y lo que nos interesaba también es poder acceder a lactobacillus aislados de leche maternal porque son una buena fuente de probiótico. En realidad es mucho mejor decir que el probiótico viene de la leche materna que decir que viene de la caca del sujeto X. Entonces, hicimos una toma de muestra de calostro de 116 madres chilenas en el Hospital Disney, al lado del INTA. Y a partir de esas muestras, entonces, lo cultivamos esas muestras en medio MRS. Hicimos entonces una caracterización de la colonia obtenida y los potenciales lactobacilos, digamos. Entonces se extrayó su DNA y se caracterizaron esas cepas por PCR y por secuenciación posterior, entonces, del gen 16S ribosomal. Entonces, logramos aislar lactobacillus del 55% de esas muestras de leche materna, con concentración entonces de alrededor de 1.000 a 10.000 lactobacillus por ml de leche materna. Y principalmente, entonces, estos lactobacillus pertenecían a las especies, entonces, Lactobacillus plantarum, el 64% de las muestras, Lactobacillus fermentum, aquí había una duda entre Pantosius y Plantarum, y también había cepas de Lactobacillus casei para casei, Lactobacillus brevis, Rhamnosus, y en un caso había, se observó presencia de Leuconostoc lactis. ¿Okay? Entonces, en realidad, a partir de este pequeño estudio, obtuvimos alrededor de 130 cepas de leche maternal que posteriormente fueron analizadas. Entonces, la primera etapa de screening de esas cepas que teníamos, de este pool de cepas de lactobacillus, fue para determinar cuál era su resistencia a pH ácido y a sales biliares, es decir, las condiciones que prevalecen en el tubo digestivo. Aquí entonces se hace el ensayo de incubación de cada una de las cepas en presencia de un jugo gástrico artificial o en presencia de sales biliares y se evalúan entonces después de 2 o 3 horas de incubación la permanencia de altas concentraciones de las cepas estudiadas. Lo que observamos entonces que de esas 426 cepas provenientes de vegetales, de leche maternal, de deposiciones de lactante sano, de quesos artesanales, alrededor del 24% eran resistentes a pH gástrico y a sales biliares, es decir, que teníamos 102 cepas que eran potenciales probióticos. Entonces, la etapa siguiente era evaluar distintos tipos de actividades en esas cepas. En este caso, se evaluó la actividad antibacteriana, primero haciendo un screening en cuanto a su capacidad de inhibir el crecimiento de Escherichia coli, de Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Shigella sonnei, y aquellas que tenían una actividad antibacteriana frente a esos patógenos, entonces estudiamos su efecto anti-Helicobacter pylori. Y eso a través de ensayos de inhibición en agar o en caldo. Por otra parte, también estudiamos la actividad antiinflamatoria de cada una de esas cepas. En este caso, entonces, se evaluó la inhibición de la secreción de interleuquina 8 por células intestinales HT29 estimulada por TNF-alfa en presencia, entonces, de cada una de esas cepas o de su sobrenadente de cultivo. También determinamos la actividad antioxidante ORAC del contenido intrabacteriano de cada una de esas cepas después de ultrasonicación. Y finalmente evaluamos o determinamos la capacidad de adhesión de cada una de esas 102 cepas o a células intestinales en cultivo utilizando CACO2 o en células gástricas utilizando AGS. En cada uno de esos ensayos, entonces, se compararon los resultados obtenidos para cada una de las cepas con aquellos obtenidos con cepas comerciales, Lactobacillus rhamnosus GG, Lactobacillus johnsoni NSC 533 y
este Lactobacillus plantarum. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de los resultados en cuanto a la adhesión de esas cepas a células CACO2 intestinales. Pueden ver que algunas cepas destacan por tener un mayor grado de adhesión a esas células, y eso es lo mismo con la actividad antioxidante. Pueden ver que algunas cepas destacan por tener una mayor actividad antioxidante. Entonces, posteriormente hicimos un ranking de esas 102 cepas en función de los resultados obtenidos para cada una de esas actividades, y seleccionamos 5 cepas que después entonces caracterizamos fenotípicamente a través de galería API y genotípicamente a través de PCR secuenciación, y obtuvimos entonces 4 cepas de Lactobacillus rhamnosus y una cepa de Lactobacillus plantarum. Posteriormente hicimos ensayos de inocuidad para ver si era posible administrar esas cepas nuevas a sujetos humanos. 3 niveles de evaluación. Uno, hicimos entonces un perfil de resistencia a antibiótico. Evaluamos la presencia de elementos de DNA transmisible, es decir, de plasmido, en esas cepas, y finalmente hicimos un ensayo de inocuidad en ratón, que consiste en administrar durante una semana, 2 veces al día, grandes cantidades de la cepa estudiada al ratón por vía intragástrica. Después de una semana de reposo se sacrifican los animales y se observa, entonces se determina parámetros hematológicos, la integridad de la mucosa intestinal y la presencia de translocación bacteriana, es decir, el posible paso de bacterias desde el lumen intestinal hacia los gangliones mesentéricos, el hígado o el vaso. Y a partir de esos estudios de inocuidad, entonces tuvimos que eliminar una de las cepas que mostraba un mayor grado de translocación bacteriana. Posteriormente, en realidad, como este estudio era financiado por la Corfo, entonces íbamos en colaboración con empresas, una de ellas era DIS, entonces ellos eran interesados en desarrollar un helado con probiótico. Entonces, en la planta de helado de IS en Quilín hicimos ensayos de incorporación, primero en un ensayo piloto en 5 litros, utilizando esas 2 cepas. Seguimos durante 11 meses, entonces, el contenido de esas cepas probióticas en el producto, y pueden ver que prácticamente se mantienen en niveles superiores a 10 elevado a 7 microorganismos por gramo de helado, lo que define un producto como probiótico en realidad. Sin embargo, tuvimos que sacar esta cepa porque mostraba más grado de translocación, y en el ensayo siguiente, en realidad que era un ensayo mayor, en 70 litros de helado, es decir, la cantidad necesaria para poder realizar un ensayo clínico posteriormente, entonces cambiamos y agregamos esta cepa, pero de nuevo los niveles entonces se mantienen bastante elevados de esos probióticos durante los 5 meses de almacenamiento del producto. Bueno, eso para terminar esta parte más tecnológica, digamos. Tengo 3 diapositivas para terminar, no sé, ¿tengo tiempo? ¿Sí? Ya. Bueno, lo que nos interesa actualmente en realidad es la relación que puede existir entre microbiota intestinal y obesidad. No voy a entrar en los detalles en realidad que explican esta asociación porque hay mucha información, pero quisiera hablarle rápidamente de esta hipótesis que se llama hipótesis de la endotoxinemia metabólica. Lo que dice esta hipótesis es que la administración o el consumo de gran cantidad de grasa a través de la dieta, entonces va a alterar la microbiota intestinal, aumentando los niveles de las bacterias gram negativas a expensa de las bacterias gram positivas. ¿Okay? Eso significa que en realidad vamos a tener un aumento de los niveles del lipopolisacárido, ya que es la parte que forma la parte externa de la bacteria gram negativa, en el lumen intestinal de esos sujetos, o más bien de esos animales, porque es una hipótesis construida principalmente en modelo animal. ¿Okay? Entonces, en esos animales lo que se observa es una alteración de la permeabilidad intestinal, es decir,
la función intestinal de Barrera se deteriora y eso va a permitir entonces un mayor paso del lipopolisacárido desde el lumen hacia la circulación sistémica. Obviamente que no estamos en una situación de infección en la cual tenemos altas concentraciones de LPS circulando, pero tenemos niveles bajos que están presentes en forma permanente y eso a largo plazo entonces va a aumentar mediadores de inflamación en el animal o en el sujeto, aumento del estrés oxidativo y a más largo plazo eso se puede traducir entonces en el desarrollo de una resistencia a la insulina, diabetes y en algunos animales entonces desarrollo de esteatosis hepática. Entonces, en realidad, eso como lo expliqué, está principalmente construido en base a observaciones hechas en modelos animales y además modelos animales que reciben en su dieta 70% de grasa de aporte calórico, es decir, una cantidad que es muy considerable, mucho más de lo que podría ingerir un sujeto obeso en su dieta normal. ¿Ya? Entonces, en realidad, lo que hicimos en un primer tiempo es evaluar si efectivamente en el sujeto obeso humano existía una alteración de la función intestinal de Barrera. ¿Ya? En este caso se utiliza un test no invasor que se basa sobre la excreción diferencial de distintos azúcares. Cada uno de esos azúcares o de esa pareja de azúcar, entonces, es un marcador de permeabilidad de un segmento específico del tubo digestivo. Por ejemplo, la sacarosa es un marcador de permeabilidad gástrica, la lactulosa mannitol de permeabilidad intestinal y la sucralosa del total del tubo digestivo. Y en realidad lo que observamos es que no había ninguna diferencia de permeabilidad intestinal entre los sujetos obesos y aquellos normopeso. Además, medimos los niveles fecales de calprotectina, que es un biomarcador de inflamación colónica, y tampoco había cambios en los niveles fecales de ese biomarcador. ¿Ya? En realidad, hay un estudio reciente holandés que confirma esos datos que aparentemente en el sujeto humano, aquí es un sujeto obeso asintomático, entre comillas, es decir, que no tienen complicaciones de su obesidad. ¿Ya? No existe entonces alteración. Pero paralelamente, esos sujetos, entonces tomamos también muestras de deposiciones y lo que hicimos es evaluar la biodiversidad de su microbiota a través de un método que consiste en realidad en hacer el profiling del porcentaje GC del DNA bacteriano fecal. Y aquí tenemos entonces los sujetos obesos en rojo y los sujetos entonces normopeso en azul. Aquí tenemos entonces la variación de la significancia correspondiente a cada punto de esta curva y puede ver que claramente las curvas entonces se diferencian entre sí, es decir que en los sujetos obesos, por ejemplo, podemos decir que tenemos poblaciones bacterianas que son más pobres en GC, mientras que en aquellos sujetos normopeso, entonces este pic se desplaza hacia la derecha, es decir, que en promedio la población bacteriana del sujeto normopeso se caracteriza por ser más rica en GC y además tenemos este pequeño pic, entonces, que corresponde a poblaciones que son muy altas, cuyo DNA es muy alta en base GC, como es el caso, por ejemplo, de las actinobacterias o de Fecalobacterium browniensis. Bueno, la última diapositiva, en este caso, realizamos un ensayo clínico en 41 sujetos obesos para saber entonces si la administración de un simbiótico podía reducir la inflamación de bajo grado que se observa en esos sujetos obesos y también tener un efecto sobre marcadores entonces, de exposición al LPS como es el CD14 soluble o la LPS binding protein. ¿Okay? Entonces esos sujetos fueron randomizados, obesos fueron randomizados en dos grupos y recibieron 9 gramos de maltodextrina o un placebo más como placebo, perdón, o 8 gramos de oligofructosa, que era el prebiótico, más 1 gramo entonces de Bifidobacterium lactis BB12,
con esta concentración, ¿ya? Y eso es el simbiótico, 2 veces al día por 6 semanas. Entonces, en realidad, fue bastante decepcionante el estudio también. No observamos cambio en la composición corporal de esos sujetos, evaluado a través de BODPOD. No observamos cambio en el perfil lipídico, ni tampoco áreas bajo las curvas de glicemia e insulinemia, ni en la capacidad antioxidante del plasma a través del FRAP, ni en los biomarcadores de inflamación, PCR ultrasensible, interleuquina 6, ni tampoco en la LPC binding protein. En realidad, el único parámetro en el cual se observó un cambio fue el CD14 soluble, entonces que es un marcador de exposición probablemente a LPC circulante, que después de las 6 semanas de tratamiento, entonces se encuentra en concentración menores a lo que se puede detectar en los sujetos que reciben el placebo. Y paralelamente a eso, entonces en los sujetos que reciben el simbiótico, eso sí que se observa un aumento bastante importante de los niveles de las bifidobacterias. Bueno, eso es un poquito una tabla que recapitula todos los participantes en esos estudios. Los tesistas van primero porque son aquellos que hacen toda la pega, obviamente, y nosotros vamos al final. Muchas gracias por su atención. Gracias por la presentación. Es un tema apasionante lo de la microbiota en el último tiempo. Y respecto de lo mismo, ¿cómo definirías una microbiota normal? Porque es muy complicado. Se define que en realidad existe como una microbiota nuclear que es relativamente estable según los sujetos y una microbiota que es más volátil, entre comillas, entonces que puede variar según distintos tipos de factores ambientales, etc. Anteriormente se consideraba en realidad que la microbiota, el principal cambio en la microbiota es obviamente lo que ocurre al momento del nacimiento, porque el feto nace con un tubo digestivo estéril y va a ocurrir la colonización microbiana del tubo digestivo. Se consideraba que a partir de los 2 años en realidad la microbiota era bastante estable y que eso se mantenía durante la edad adulta hasta el envejecimiento. En el envejecimiento en realidad tenemos cambio tanto en la alimentación como en la estructura o la morfología del tubo digestivo que hace que la microbiota también va a variar. Pero bueno, ahora hay nuevos datos que indican que en realidad a partir de la pubertad también es un factor que es el destete, la pubertad son etapas de la vida que pueden tener un impacto sobre la microbiota y la microbiota puede tener un impacto en el sujeto en ese periodo de la vida. Hay un paper reciente que muestra que en realidad la microbiota intestinal puede modular los niveles circulantes de testosterona, por ejemplo, en el huésped, tanto en la hembra como en el macho. Entonces, en realidad, yo creo que es muy difícil de poder definir lo que es realmente una microbiota normal. La pregunta va en razón de lo que se está haciendo ahora, por ejemplo, en medicina. Está de moda para patologías inflamatorias el optar por trasplantes fecales. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué sería lo ideal? Que en este caso no creo que se utilice el concepto de microbiota normal, lo que se utiliza el concepto que la microbiota no es patogénica, es decir, que se evalúa la presencia de eventuales patógenos que el sujeto podría portar en forma sana, asintomática, o la presencia de virus, por ejemplo, que pueden afectar al recipiente. No sé exactamente cuáles son los protocolos que están utilizando para el trasplante de microbiota, pero yo creo que es bastante estricto en eso, ¿no? Hay que ver que también que esos trasplantes
no son internos, digamos, porque rápidamente el recipiente, después de 6 o 9 meses, entonces su microbiota normal, enfin, su microbiota inicial, digamos, vuelve a imponerse sobre la microbiota del donante. Digamos. Entonces hay que rehacer en forma regular esos procesos de trasplante. Yo tengo una pregunta, pero más acerca del método. Me llamó mucho la atención que en todos los experimentos se consideró que cuando aumentaba la cantidad de bacterias en las fecas era porque aumentó en el intestino, siendo que desde mi punto de vista podría ser que hubiera un cambio, por ejemplo, en la adhesión o otro tipo de factores. ¿Qué experimentos se hacen para demostrar que una cosa o la otra? Ya, tiene toda la razón. Y claramente los estudios muestran que hay una gran diferencia entre lo que es la microbiota secal y la microbiota fecal. En términos de concentración de anaeróbicos totales, por ejemplo, o de concentración de bifidobacterias, etc. Hay diferencia. Lo que pasa es que claramente el problema es ir a muestrear a nivel del ciego. Eso significa que es complicado, hay que ponerle una sonda nasocecal al sujeto. Se puede hacer, es relativamente no invasor, entre comillas, pero bueno, tiene que esperar que la sonda pase el píloro, que viaje hasta el ileón, que pase la válvula iliocecal, que se instale a nivel del ciego y después tú puedes empezar a sacar muestra. La otra posibilidad de administrar al sujeto lo que se llaman cápsulas pixigráficas, como una cápsula metálica que tiene un sistema de resorte que es bastante grande, digamos así. El sujeto traga esta cápsula, hay que esperar de nuevo que pase el pilo, que llegue al colon. Cuando llega al colon, ¡pum!, se pone el sujeto en un campo magnético que hace que la cápsula se abra, entonces se llena del contenido colónico, después se saca el sujeto del campo magnético, se cierra la cápsula y después hay que esperar que salga la cápsula. Entonces eso a veces demora, entonces se pierde la muestra, es muy complicado. Por eso en realidad la mayoría de los estudios utilizan muestras fecales, que no hay ninguna limitación en su obtención, pero efectivamente hay que tomar en cuenta esa diferencia calitativa y cuantitativa que existe entre fecal y secal. Yo tengo una pregunta que está relacionada con el estudio ese de usar probióticos contra el Helicobacter. Los resultados que mostrabas el uso del probiótico disminuye alrededor de un 11%. En el primer estudio, sí. El primero, y después con el jugo de fruta aumentaba un poco. Claro, con la repetición, administrando el producto de forma repetida durante el día, entonces aumentaba 40%. Una pregunta que yo tengo es, ¿cómo se relaciona esa baja respuesta con la composición de la microbiota de los distintos individuos? ¿Hay alguna relación entre el hecho de que no respondan, por ejemplo, algunos? ¿De la microbiota gástrica? Sí, de la microbiota de los individuos que no responden. ¿Hay alguna relación? Ya, no creo que haya estudio que haya evaluado este tipo de cambio en la colonización por Helicobacter pylori en relación con la microbiota gástrica en términos generales. Bueno, claramente uno antes pensaba que el estómago era estéril y que el único que podía vivir aquí era Helicobacter pylori, pero hace unos 5 o 6 años efectivamente hay un artículo que ha descrito la microbiota gástrica y que muestra que en realidad es bastante más compleja que uno pensaba, pero no me acuerdo de estudio que hayan relacionado ambos parámetros. ¿Sí? ¿Pero es variable de un individuo a otro? ¿La microbiota gástrica? Probablemente sí. Además es muy difícil de determinar en realidad cuál es el componente autóctono de esta microbiota y el componente alóctono que está aportado por la alimentación en realidad, porque aquí estamos justo, y aquellos que provienen por ejemplo de la microbiota oral. No hay que olvidar que prácticamente después del intestino la microbiota más compleja es la microbiota de la boca, entonces permanentemente tenemos microorganismos que provienen de aquí que van al estómago.
cuando se dice que está certificado un probiótico, lo único que se certifique es la concentración de probiótico en el producto. ¿Ya? Normalmente lo que define un producto probiótico es el hecho que tenga una concentración mayor a 10,0 a 7 microorganismos probióticos por gramo o ml del producto. ¿Ya? Eso al momento del consumo, es decir, el último día de la fecha útil del producto tiene que tener esta concentración, es decir, que al inicio, cuando se envase el producto, hay que ponerlo 10 veces más para poder conseguir esta concentración al final. ¿Ya? La certificación no certifica el efecto del probiótico sobre la salud. ¿No? Es muy importante porque en realidad el efecto es cepa específico. ¿No? Es decir, que aquí, por ejemplo, en el mercado, si tenemos 3 cepas de Lactobacillus rhamnosus, el GG, el CDR35 y el HN001, cada uno tiene efectos distintos. Entonces no se puede extrapolar el efecto de uno a otro, aun si son de la misma especie. ¿Ya? Entonces obviamente que eso complica mucho de poder hacer, cuando se hace metaanálisis en realidad sobre el efecto de los probióticos en tal o tal patología, antes se hacía tomando todos los probióticos. ¿Ya? Y ahora se sabe que no, en realidad hay que tomarlo por cepa. Entonces hay muy pocas cepas que tienen mucho estudio que permiten hacer metaanálisis para efectivamente decir si tienen o no efecto. Según he entendido, las muestras todas son fecales. ¿No habéis hecho muestras de biopsias gástricas con pacientes sintomáticos, por ejemplo? Es que el problema es que en niños que son asintomáticos, éticamente no le puede tomar una biopsia. Pacientes, por ejemplo, sintomáticos, hacerle una biopsia gástrica para ver cómo evoluciona. Sí, no, nosotros no lo hemos hecho, pero hay estudio en el cual se ha hecho eso, en el cual se toman muestras gástricas de sujetos que han sido tratados con probiótico, esta misma cepa que usamos nosotros, por ejemplo, y que muestra que el tratamiento entonces reduce efectivamente la densidad de Helicobacter pylori en la muestra y además reduce la inflamación asociada a la presencia de Helicobacter pylori. ¿No? Para ver el desplazamiento poblacional, ¿nada más habéis hecho PCR o habéis hecho metagenómica? No, lo que se vio es solamente a través del test, del breath test, del test de aire expirado, en el cual en realidad se observó que hay una correlación entre la densidad de Helicobacter del estómago y la excreción, los niveles de excreción o de enriquecimiento en carbono 13 del dióxido de carbono del aire respirado. Sí, pero me refiero a la diapositiva de la PCR de las diferentes poblaciones. ¿Sí? Eso era otro estudio, no era con el Helicobacter pylori. ¿Nos podrías contar algo de lo que mostraste en la introducción, eso de autismo y microbiota? En este momento hay digamos que la obesidad y la microbiota ya no está de moda. La gran moda es microbiota y sistema nervioso central. ¿Ya? Hace como un año o 2 años se publicó un artículo en PNAS, de hecho de un bioquímico un estudiante de la Universidad de Chile que fue a hacer su postdoc en Cork, en Irlanda, y lo que muestra en este paper utiliza modelos animales de depresión y de ansiedad y muestra que la administración de una cepa de Lactobacillus rhamnosus a animales que tienden a desarrollar ansiedad o depresión, entonces protege frente al desarrollo de esos estados. ¿Ya? Y que eso se relaciona con cambios en la expresión de receptores de GABA a nivel del sistema nervioso central, por una parte. Y lo que es interesante en realidad que cuando se vagotomiza a esos animales a nivel subdiafragmático, entonces desaparece este efecto. ¿Ya? Entonces probablemente aquí tenemos un efecto de la microbiota que es capaz de actuar a nivel central a través de la estimulación del nervio vago. ¿Ya? Entonces a partir de eso en realidad hay muchísimo
estudios que están saliendo en este tema. En cuanto a los autistas, en realidad se sabe desde hace bastante tiempo que los autistas tienen una alteración de la permeabilidad, de la función intestinal de barrera, que sea que tienen su intestino que es más permeable, ¿ya? Entonces se hizo la hipótesis entonces, que había más antígeno que pasaba, que eso generaba una respuesta de tipo inflamatoria y que podía tener efecto a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Hay muchos estudios que muestran que en realidad la generación de estrés a nivel neonatal o directamente en la cría, separando la cría, por ejemplo, de su madre durante un tiempo corto, cada día durante un cierto número de días, o estrés que aplican a la madre durante el último periodo del embarazo, entonces tiene un impacto sobre sobre el desarrollo metabólico, uno sobre la implantación de la microbiota en términos calitativos, que va a ser distinta que la microbiota de las crías que no han sido estresadas o cuya madre no ha sido estresada, y más allá, más lejos en el tiempo, cuando son adultos, por ejemplo, esos animales van a ser más sensibles, por ejemplo, a la inducción de inflamación colónica experimental o este tipo de cosas, o también a nivel metabólico más sensible al desarrollo de una diabetes experimental. Entonces hay aparentemente una relación estrecha entre lo que es sistema nervioso central, estrés, intestino, microbiota. Tengo una pregunta, porque hace 2 o 3 años hubo una controversia entre el uso de probióticos y la obesidad. Intentaron de alguna forma relacionarlo. Entonces veo que ha hecho un montón de estudios utilizando probióticos. ¿Usted ha detectado un aumento del peso en los estudios, en los sujetos que ha tratado con probióticos? En todos los estudios en el cual se está utilizando probiótico, ensayos clínicos en el cual se está utilizando probiótico, no hay ninguno que haya visto en el cual se detecta una mayor ganancia de peso en los niños que reciben el probiótico en comparación con aquellos que reciben el placebo. El único en el cual se observa eso es un estudio reciente realizado en Indonesia, pero en niños malnutridos. Entonces, en este caso, obviamente, algo positivo. Si tú te refieres a estudios en realidad en el cual son muy interesantes, de hecho, porque los probióticos se utilizan como factores de crecimiento en la crianza de animales. Y hay un estudio que muestra que en realidad una única administración intragástrica de un probiótico, no me acuerdo que sepa, a un pollito una semana después de la eclosión, después de un mes, en realidad la ganancia de peso de esos animales es mucho mayor que aquellos que reciben el placebo, en términos de eficiencia de conversión, es decir, de la relación del alimento dado y la ganancia de peso, es mucho más importante. Lo que pasa que en este caso, de nuevo, estamos en el caso de animales que están en crecimiento y probablemente esta mayor ganancia de peso lo que representa es una mayor ganancia de masa magra, no de masa grasa. En ninguno de esos estudios estudian la composición corporal. Entonces no hay ninguna evidencia que realmente el probiótico pueda estimular la ganancia de peso en términos de masa grasa. ¿No? ¿Puede ser? La primera es, ¿cómo se relaciona el uso de probióticos y qué es lo que esperaban respecto de las infecciones respiratorias agudas? ¿Por qué se esperaba alguna modificación en la respuesta de esos pacientes en infecciones respiratorias agudas? Y la otra es que me llama la atención que en el calostro se encontraran lactobacillus resistentes a sales biliares y otros sensibles a sales biliares. ¿Cómo se explica la diferencia en eso? En el primer caso, en realidad, hay varios estudios que muestran que es en realidad bastante reproducible, que, por ejemplo, en sujetos ancianos, la administración de esta misma cepa que usamos nosotros, Lactobacillus rhamnosus HN001,
en esos sujetos lo que hace es estimular actividad fagocítica de neutrófilo y activar la actividad natural killer. Aumenta las poblaciones de células natural killer circulantes y aumenta la actividad natural killer de esas células, la cual está involucrada en realidad en la protección del organismo frente a infecciones virales, digamos. Y en esos sujetos ancianos, efectivamente se observa que tienen menos episodios de infección respiratoria aguda que en aquellos que reciben el placebo, ¿no? Entonces, y eso ha sido repetido con otros tipos de probióticos. Por eso, en realidad, planteamos esta hipótesis que podría reducir la incidencia de IJA en esos niños, lo que no resulta. En cuanto a la segunda pregunta, en realidad hay dos hipótesis que pueden explicar la presencia de lactobacillus en la leche materna. Uno, que en realidad a partir del momento où la madre empieza a amamantar, entonces se crea un ambiente ácido alrededor del pezón que favorece la creación de un biofilm que incorpora tanto a bacterias lácticas como a bacterias de la piel que están presentes aquí, ¿ya? Y este biofilm entonces entra, recubre la pared interna de los galactóforos, de tal forma que cuando el niño está tomando leche, entonces las bacterias se sueltan del biofilm en la leche, ¿ya? Entonces eso es interesante para el niño porque en realidad en el caso del recién nacido la función de secreción ácida del estómago es inmadura, es decir que tiene un pH gástrico que es alrededor de 5, por lo cual esas bacterias pueden pasar al estómago viva en realidad. Y la segunda hipótesis que solamente ha sido mostrado en el modelo de ratón es que existen células dendríticas en la mucosa intestinal, las cuales entonces envían prolongamiento citoplasmático entre los enterocitos hacia el lumen intestinal y eso le permite a la célula dendrítica de sensar los antígenos que están presentes. Entonces lo que se ha mostrado que en realidad además esas células dendríticas pueden incorporar bacterias que están presentes en el lumen, posteriormente migran entonces por el sistema linfático y circulatorio y llegan a la glándula mamaria, entonces, y se liberan en la leche o liberan su contenido en la leche, ¿no? Eso obviamente que en el humano no se sabe aún. Pero llama la atención que tan tempranamente a nivel coloso, es decir que aquí estamos madres que tuvieron su niño hace 24 horas, digamos, tan rápido ya tenemos bacteria láctica en la leche. Bueno, agradecemos entonces esta presentación. Muchas gracias.